Los revolucionarios de los dos últimos tercios del siglo X y IX la distinguieron con su odio. Contra ella inventaron cuanto se puede pensar contra una señora, llegando, Dios los perdone, hasta acusarla de complicidad en el horrendo atentado de regicidio que contra mi propia persona cometió un infeliz sacerdote. Pero ni esta calumnia inaudita, ni las demás que fraguaron contra ella las logias masónicas alteraban su paz interior. He sido testigo de esto y puedo jurarlo con la mano puesta sobre mi corazón y sobre la imagen del Dios que me ha de juzgar. Contra ella se ha dicho todo lo malo que decir se puede, pero todo fue urdido por los emisarios del maldito Satanás, que, así como a los primitivos cristianos echaban los gentiles la culpa de cuántas desgracias ocurrían, así también los masones, si se encendía en España una guerra civil, si caía un ministerio, si se atentaba contra mi real persona, si se daba algún puesto a algún personaje, enseguida gritaban por medio de la prensa impía, son cosas de la monja Sor Patrocinio, y yo protesto delante de Dios y de los hombres que ella jamás tuvo parte en tales cosas, ni se mezcló nunca en cosas de gobierno ni de política. Y doy muchas gracias a Dios porque me ha conservado la vida hasta este momento en que puedo desmentir de una manera solemne todas las calumnias e imposturas que contra tan santa religiosa propalaron los enemigos de Dios y de la patria española. Isabel II de España, 18 de enero de 1904. Fundación y reforma. El 2 de febrero de 1852 un sacerdote perturbado intentó matar a la reina y Patrocinio fue el chivo expiatorio, pues la acusaron de estar en el complot y fue condenada al exilio a Roma con el pretexto de haber sido llamada directamente por el Papa Pío IX. El 4 de marzo de 1852 salió de Madrid. No llegó a ir a Roma, se quedó en Francia ya que la religiosa que la acompañaba y una de las damas acompañantes murieron en Montpellier. El obispo de Montpellier, considerando el mal estado de salud de Patrocinio, quiso que antes de seguir el viaje se curase completamente. Ella encontró alojamiento en el convento de las Agustinas. De ahí se fue a Pau y en octubre de 1853 el gobierno dio permiso para que regresara a España. Como su convento de la calle Leganitos había sido también expropiado, la reina concedió que se trasladaran todas al convento de Montserrat de Madrid, donde siguió con su vida normal de religiosa. Pero de nuevo fue acusada de complicidad en un motín revolucionario en 1855 y fue condenada de nuevo al destierro a Baeza, Jaén, al convento de las Clarisas. Después de 5 meses fue llevada a Benavente, Zamora, al convento de Dominicas. Cuando el gobierno decretó la extinción de todos los conventos que no tuviesen más de 12 religiosos, el arzobispo de Toledo, para evitar la supresión del convento de Torrelaguna, pidió a la madre Patrocinio que lo repoblara. Y con permiso real se trasladó a ese convento, donde solo había 3 religiosas. Llegaron el 11 de febrero de 1856. Patrocinio fue elegida abadesa y preparó algunos locales para colegio gratuito de niñas pobres del lugar. Y esto lo hizo en todos los conventos que fundó o reformó. La reina, en vista del mal estado de ese convento, las hizo trasladar al convento de Aranjuez, que estaba en mejores condiciones, y allí llegaron del 17 de abril de 1857, donde abrió como era su ideal un colegio para niñas pobres. Después de la fundación del convento de Aranjuez, fundó el convento de San Ildefonso de la Granja, Segovia, y después el del Pardo y en abril de 1861 el del Escorial, y más adelante el de Lozoya. En febrero de 1864 reformó el convento de Manzanares. Después fundó en Loyola, San Sebastián y Guadalajara. En 1868, debido a la gran crisis económica, vino la revolución llamada la Gloriosa, que determinó la caída del gobierno y la deposición de la reina Isabel II, que tuvo que huir a Francia ese año. Estuvo claro que los promotores de la revolución de 1868, llamada la Gloriosa, pertenecían a la masonería y entre ellos se menciona al general Prim, Serrano, Sagasta y otros generales, diputados, ministros, periodistas y demás grupos de poder. Muchos de ellos habían alcanzado el máximo grado, el 33 en la masonería. El 29 de septiembre de ese año 1868 una multitud asaltó el convento de Guadalajara donde estaba Patrocinio. Gracias a la intervención valerosa de un cierto señor Ruano, se salvaron de la muerte. Para evitar futuros problemas, el arzobispo de Toledo le ordenó a Patrocinio trasladarse a Francia. Allí fundó el convento de Bayona, después el de Montmorency y después compró en 1869 el convento de Bonneuil. Pero llegó la guerra de Francia con Prusia el 19 de julio de 1870.
El ejército francés se rindió y Napoleón III fue obligado a entregarse como prisionero. Ante esta derrota el caos sacudió París y fue proclamada la República. Los prusianos se dirigieron hacia París. Las monjas de Bonneuil, por orden del alcalde, tuvieron que evacuar el convento y refugiarse en París. Fueron muchas las circunstancias peligrosas en que se vieron las monjas y fueron salvadas en una ocasión por el embajador de España en Francia, señor Salustiano Olórzano, el antiguo pretendiente de patrocinio y con quien quería casarla su madre. Las monjas se refugiaron en Anglet y después en Guétari. La guerra terminó el 28 de enero de 1871. Al regresar a su convento de Bonneuil, encontró que casi todo había sido destruido y era ya inutilizable. Tuvo que regresar a París y refugiarse en casa del conde de Blanc. A las pocas horas estalló la revuelta de la comuna. Al día siguiente, el mismo Olózaga las ayudó para llegar a la estación y huir de París, donde la turba bloqueaba las calles. Hubo muchas muertes y se proclamó la Tercera República Francesa. Resurgieron los conventos de Pau y fue reformado el convento de Bonneuil, que al poco tiempo fue suprimido por el gobierno francés. En 1877 las religiosas españolas de Bellac regresaron a Aranjuez y las de Pau a Guadalajara. Patrocinio regresó también al convento de Guadalajara. En poco tiempo reformó los conventos de Madrid, Almería y Corral de Almaguer. Entre 1882 y 1884 fundó los conventos de Alcázar de San Juan, Puebla de Alcocer, Almonacid de Zorita y Cabeza de Buey. En su última enfermedad recibió la extremaunción y demás auxilios espirituales totalmente unida a Dios e inundado de su luz suavísima en un perfecto éxtasis y así continuó todo lo restante de la noche. Murió el 27 de enero de 1891. Tenía 80 años y 62 de vida religiosa. Había sido abadesa de diferentes comunidades durante 42 años. Su cadáver quedó como si estuviera en un dulce sueño. Sus carnes estaban frescas y suaves como si viviera y flexibles todos sus miembros, y así continuó hasta después de la sepultura. Acudió una multitud a ver su cadáver y besaban sus benditas llagas de los pies, manos y cabeza, especialmente el cambiarle los mitones, vendas y tocado. Sor Concepción se atrevió a descubrir la llaga del costado, la tocó y besó, llorando al mismo tiempo de gozo. La gente entregaba medallas, escapularios, rosarios y otros objetos piadosos para que los tocásemos al bendito cuerpo, recibiéndolos después como preciadas reliquias. Llevaron el ataúd 6 sacerdotes y les pesaba tanto que tuvieron que descansar antes de llegar a la bóveda unas 6 veces, lo que causó extrañeza y el padre Gómez dijo: «No comprendo esto, las religiosas han llevado a la madre desde su celda al coro en esta caja como si llevaran una pluma y estos señores sacerdotes entre 6 no pueden llevarla». El padre Col respondió: «Tal vez la madre hubiera querido mejor ser llevada por sus hijas como ellas lo deseaban». Su proceso de canonización está en marcha y esperamos que pronto sea declarada beata y después canonizada para gloria de Dios, de España y del mundo entero. Amén. Conclusión. Después de haber leído detenidamente todo lo referente a la vida de Sor Patrocinio, podemos dar gloria a Dios y estar agradecidos, porque en medio de tantas calamidades sociales que tuvieron lugar durante los años de su vida, Dios por su medio salvó muchos conventos que fueron fundados o reformados por ella. Además, su vida con tantos dones sobrenaturales fue un aliciente para seguir el camino de Dios para muchas personas que la conocieron en España y en Francia. Sufrió mucho por la persecución de sus enemigos, pero todo ello fue en el fondo un gran bien para la nación, ya que ella oró mucho por España y también por sus mismos perseguidores. Podemos decir ciertamente que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Lo que parecía una persecución a muerte y que la fe católica iba a desaparecer de nuestro país, fue al final un resurgimiento por medio de ella y de algunos los santos de su tiempo que sostuvieron la fe y la aumentaron con nuevas fundaciones religiosas y animando a todos con sus carismas sobrenaturales. Realmente Sor Patrocinio fue una religiosa mártir que estuvo en todo momento dispuesta a dar la vida por su amado esposo Jesús. Las llagas eran una prueba de haber aceptado sin condiciones su deseo de identificarse con él. Por eso, el mismo Jesús le dijo en cierta ocasión que podía pedirle lo que quisiera que se lo concedería y así como ella no le había negado nada y ofrecía sus sufrimientos por su amor, así Jesús no quería quedarse atrás en su generosidad y le garantizaba normalmente darle todo lo que le pidiera. De hecho, vemos en su vida una serie de milagros que Dios le concedió en momentos concretos por su intercesión. Eran cosas que asombraban a las hermanas, porque estaban fuera de los sucesos normales de la vida y de las fuerzas normales de la naturaleza.
Dios no se deja ganar en generosidad y con frecuencia vemos en la vida de los santos que les concedía momentos celestiales con los éxtasis, incluso los llevaba en espíritu a visitar el cielo o ir en bilocación a ayudar a personas en necesidad en distintos lugares de la tierra. Aprendamos nosotros la lección. Dios nos pide entregarle nuestra voluntad. Dios quiere que aceptemos lo que Él nos envía aunque sea doloroso, sabiendo que Él nunca se equivoca y que no nos enviará sufrimientos más allá de nuestras fuerzas, contando con su gracia. Dios no nos quiere hacer daño, simplemente, a veces, desea nuestro consentimiento para enviarnos cosas dolorosas, sabiendo que de rechazarlas, nos perderemos muchas bendiciones para la tierra y para toda la eternidad en el cielo. Pero, si las aceptamos, aunque nos cueste, seremos bendecidos mucho más de lo que podíamos pensar o imaginar. Demos gracias a Dios por el gran regalo de nuestra fe católica. Un regalo inmerecido y que debemos agradecer. ¿Por qué Dios nos ha dado la gracia de nacer en un país católico y tener fe, cuando hay tantos en el mundo que no tienen fe o no han conocido nuestra fe católica? Dios tiene sus planes, pero así como pudimos haber deseado tener más dones humanos, comparándonos con quienes tienen más dones y cualidades que nosotros, podemos también pensar en compararnos con los que tienen menos dones que nosotros y pensar, ¿por qué yo tengo más que otros? ¿Por qué yo he tenido la gracia de ser católico? Soy consciente de este gran regalo. ¿Vivo mi fe con agradecimiento y del mejor modo posible y compartiendo la fe con los que me rodean? Ciertamente Dios nos pedirá cuenta de los bienes y dones recibidos y de cómo los hemos usado. Comencemos por ser agradecidos y vivir nuestra fe en plenitud y agradezcamos también a Dios por los santos que nos han confirmado con su vida en nuestra fe y que son nuestros hermanos y amigos del cielo, a quienes podemos pedir ayuda al igual que a los ángeles para poder cumplir mejor nuestras obligaciones y ser mejores católicos y más felices cada día. Que Dios te bendiga, amigo lector. Saludos de parte de mi ángel custodio para ti y para tu ángel. Pueden leer todos los libros del autor en www.libroscatolicos.org. Tu hermano y amigo para siempre, Padre Ángel Peña Orden Agustino Recoleto. Agustino Recoleto. Pueden leer todos los libros del autor en www.libroscatolicos.org. Bibliografía. Bustamante Madrid Eduardo, Sor Patrocinio, Testigo Sobrenatural, Yecla, 1986. Capmany Antonio, Historia del Monasterio del Caballero de Gracia, Madrid, 1863. Casanova, Vicepostulador, Posiciones y Artículos. Concepcionistas Franciscanas de Guadalajara, La Sierva de Dios María Dolores Patrocinio, ed. Velar, 2018. Cordavia J.L., La Monja de las Llagas, Guadalajara, L. 917. Díaz Plaja, La vida española en el siglo XIX, 1954. Espadas Burgos M., Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, Madrid, 1975. Gómez Juan Bautista, Sor Patrocinio, La Monja de las Llagas, Madrid, 1946. Ianca Peter, Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España, Madrid, 1974. Jiménez Duque Baldomero, La espiritualidad en el siglo XIX español, Madrid, 1974. Martín Teodoro, La desamortización, Madrid, 1973. Paredes Javier, Las llagas de la monja, Sor Patrocinio en el convento del Caballero de Gracia, ed. San Román, Madrid, 2015. Risco Ramón, Vida y defensa de la Madre Sor María de los Dolores y Patrocinio, llamada vulgarmente la Monja de las Llagas, Madrid, 1915. Simposio de Salamanca, La masonería en la España del siglo XIX, Valladolid, 1987. Sor María Isabel de Jesús, Vida admirable de Sor María de los Dolores y Patrocinio, ed. San Román, Madrid, 2017. Zavala Iris, Masones, Comuneros y Carbonarios, Madrid, 1971. Pueden leer todos los pies de página de este libro en www.libroscatolicos.org.